un general sin tropa. Y ¿de qué vale aquello? Vamos a ver lo que traen los diarios de circulación nacional en portada. Veamos qué nos trae la portada del periódico El Caribe en el día de hoy. Y nos entrega una foto de portada que muestra al expresidente cubano y líder cubano, Fidel Castro, echando su voto. Señor. Dice, el líder cubano Fidel Castro reapareció en público para votar en los comicios parlamentarios del domingo, después de 3 meses de ausencia, y confirmó que Chávez se recupera. Estaba cantando Fidel. Así lo dice. Dijeron que los compadres se habían muerto. No se ha muerto nada. Dice Fidel Castro, Chávez está mejor. Crecen los reclamos para revisar el acuerdo con Barrick. 2 diputados, un ex senador y la Academia de Ciencias consideran que ha llegado el momento para modificar el contrato. Dice el relacionista público de la Barrick que ellos hablan, pero no hay negocio. Ahí está el problema. Médicos admiten cobros no previstos en seguros. ¿Cómo fue? El Colegio Médico Dominicano llama a pacientes a quejarse ante clínicas. El tráfico de órganos en el país se hace difícil. El médico afirma que no hay discriminación para donar. Esto lo dice Fernando Morales Villini. En una investigación, enamorarse funciona como un analgésico. Sentimientos de amor apasionado pueden aliviar el dolor. Osvaldo está atendiendo mucho cosas del corazón. Eso está bien. Edesur anuncia la salida de 48 circuitos. Entre ellos hay 9 del servicio 24 horas. El diálogo está cada vez más lejos entre sectores del PRD. Vargas afirma que superará la resistencia feroz en el partido. Y finalmente, Vinicio Castillo Semán niega orgías en su residencia. Atribuye una campaña sucia a las denuncias contra el senador Bob Menéndez y el doctor Salomón Melgen. Ahí está la foto de portada, dicho sea de paso, una rueda de prensa transmitida en vivo por CDN Canal 37 en el día de ayer a las 10:30 de la mañana. Tremenda cobertura. Donde Castillo Semán negó totalmente orgías en su residencia, además de atribuirle una campaña sucia, a una campaña que está aupada por sectores oscuros en contra de Bob Menéndez y Salomón Melgen, que dicho sea de paso es primo de Vinicito. Hay que puntualizar eso. Además, también hay que decir que cómo me hablan de una campaña sucia de denuncias cuando es el Buró Federal de Investigaciones quien está realizando las pesquisas. Si no hay ningún tipo de mérito en las denuncias realizadas, el FBI simplemente dice, mira, revisamos y no hay mérito suficiente para realizar una investigación. Si está el Buró Federal de Investigaciones realizando la misma, es porque encontró méritos dentro de las denuncias, sean anónimas, sean malintencionadas, sean lo que sea, algún mérito en algún elemento le encontraron. Eso es lo primero. Segundo, ¿cómo me hablan también de una campaña sucia, de una manipulación, cuando le hacen un allanamiento al doctor Melgen, a una de sus consultas? ¿Campaña sucia de quién? Del FBI, haciendo un allanamiento público junto a agentes del Servicio de Salud y de Seguridad Social de los Estados Unidos que investigan usualmente casos de fraude al Medicare, cuando el doctor Melgen le debe a impuestos internos 11,1 millones de dólares. ¿Dónde está la campaña sucia? Que venga y que me explique dónde está la campaña sucia, porque yo lo que veo es una investigación seria del Buró Federal de Investigaciones, y sea lo que sea, esa investigación dará el traste con la génesis de todo el problema. Porque lo que ha sucedido también es que luego que Melgen, primo de Vinicio Castillo Semán, adquiere parte de una compañía que tiene un contrato, que se le otorgó un contrato en el periodo de Hipólito Mejía en aduanas aquí en la República Dominicana para instalar rayos X, para escanear todos los furgones que entran al país. Luego de que él adquiere eso, que fue hace un poco más de un año, es el momento en que Bob Menéndez, senador norteamericano, acude ante el Comité del Comercio de ese cuerpo legislativo norteamericano e inmediatamente dice que nuestro país está tratando de mala manera y siendo desleal y que no quiere cumplir con ese contrato.
Ajá. Entonces, ¿por qué el senador Robert Menéndez no hizo eso antes? Porque estaba ya sucediendo por años que no se había cumplido ese contrato. Tuvo que esperar a que uno de sus mayores contribuyentes económicos, Melgen, en este caso el doctor dominicano, comprara parte de la compañía para entonces él hacer presión dentro del Senado norteamericano para que el Departamento de Estado presionara a la República Dominicana para que se hiciera válido y efectivo ese contrato y esas instalaciones. Totalmente extraño, totalmente falto de ética, y hay alegatos sustentables, tanto de corrupción como de tráfico de influencia. Así que muy bien por el FBI. ¿Manipulación de qué? Mira, hay dos puntos ahí interesantes, muy interesantes. Uno de ellos, el señor Vinicio Castillo Semán no habló del yate. Y se habló de que en el yate había orgías y cuantas, no habló de eso, en lo absoluto. Obvió referirse a eso. Y lo otro es que el calor de las discusiones ha impedido que mucha gente vea que por primera vez los Castillo no ven como pecaminoso un contrato. El contrato ese de Hipólito, un contrato de Hipólito, por primera vez ellos no lo califican de pecaminoso y andan argumentando todas las leyes habidas y por haber para hacer valer ese contrato. Parece que en ese contrato, solo en ese contrato, Hipólito Mejía no se equivocó y ellos defienden a capa y espada el contrato en referencia. Son dos puntos muy interesantes que los que estamos de lejos viendo las cosas hemos sacado. Diga, carajo, pero mira, ni se refirió al yate y el contrato de Hipólito, porque fue en el gobierno de Hipólito que lo otorgaron, no le parece pecaminoso. Es la primera cosa que ellos no critican del gobierno de Hipólito. Mira, hay un vocablo, una frase en inglés que dice the due process of law, el proceso de ley. Nosotros no estamos diciendo acá que sean culpables, porque eso le pertenece a la investigación y ni siquiera a los investigadores, porque una investigación se realiza, se lleva ante un juez y el juez es quien determina junto al jurado. No hay más de ahí. Pero de que la investigación existe y de que le encontraron mérito, independientemente de que sea inocente o no, porque toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario ante la ley, no quiere decir que haya lo que exista sea una campaña sucia, que haya sectores que se quieran aprovechar. Evidentemente que si hay un sector opuesto a ti y tú estás en problemas o tú estás siendo cuestionado, va a aprovechar la coyuntura para sacar partido económico, partido político, sea lo que fuere. Hay sectores opuestos que lo van a hacer. Así que hay sectores de la derecha norteamericana que se están aprovechando de la situación en la cual se está visto involucrado el senador Robert Menéndez para sacar partido político, evidentemente. Ahora bien, tú querer quitarle mérito a una investigación que se está llevando a cabo por el mérito de los alegatos, no hagas eso. Eso es contraproducente, no tienes ni pie ni cabeza, cuando en esta semana han dado 1001 razones, don Yussi, 1001 razones para decir por qué es que se está tratando de manipular o de levantarle falsos testimonios al senador Menéndez, que si fue por la ley de migración. Señores, la denuncia original sale en noviembre y el senador Bob Menéndez no entra a la palestra pública con la revisión de la reforma migratoria hasta hace una semana y media. Pues entonces pronosticaron eso. Fueron Nostradamus. Entonces te dan una razón tras otra, que si los drones que están volando en el país es porque Bob Menéndez realizó esa gestión nuevamente, que si por ahí es que viene el problema. El caso de aduanas es otro que citan, es decir, que están agarrándose de lo que sea. Y en el día de ayer, y con todo el respeto también el señor Castillo Semán, me dejó más preguntas que respuestas, precisamente porque las explicaciones que daban estaban a medias. Bastaba también solo con ver el lenguaje corporal para notar cosas. Y habló precisamente que ciertamente
estuvo en alguna de las fechas mencionadas, donde se dice que estuvo. Y como decía don Yussi, no mencionó el yate. O si es de su pertenencia, como se ha alegado. Yo no lo sé si es de él. Pero hubo cosas que no tocó que yo creo que debió dejar bien claras. Ahora bien, a él no se le está imputando nada. Él está echando un pleito ajeno. Se le ha mencionado en el caso por haber, entre comillas, estado ahí. Él lo niega y él tiene todo su derecho porque no hay pruebas que lo incriminen. Pero a quien se le ha estado acusando por esas actividades es a Robert Menéndez y a Salomón Melgen, primo de Vinicio Castillo Semán. Bien, vamos a continuar con las portadas de los diarios de circulación nacional. Compartamos lo que el Diario Libre nos trae en el día de hoy. El matutino gratuito de la capital presenta las siguientes notas en su portada. Mediación en el Partido Revolucionario Dominicano continúa estancada. Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes, ASONAHORES, objeta la ley sobre aviación civil. Abogan por Internet segura para niños. Diputados conocen hoy la emisión de bonos. Va a llevar al 8. Finanzas, seguridad social están en rojo por un déficit millonario. Lo atribuyen a evasión de pago de contribuciones y a bajos salarios. El superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Fernando Camaño, reveló ayer que el Sistema Dominicano de Seguridad Social opera con un déficit de alrededor de 100 millones al mes, lo que reconoce el tesorero del sistema, Henry Sadala, aunque prefiere denominarlo faltante de caja y ubica su monto en 32 millones. Los bomberos advierten del riesgo de uso de GLP en vehículos. Oficiales del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este advirtieron acerca del peligro para la ciudadanía por el uso de gas licuado de petróleo en vehículos de transporte público o privado con sistemas en mal estado. Presentarán hoy estudios sobre salami. El gobierno dará a conocer hoy los resultados oficiales del estudio realizado a las empresas que elaboran el salami, aplicado para determinar la calidad del producto que se vende en todo el territorio nacional. Consumidores sienten ahora los efectos de la reforma fiscal. Los consumidores comenzaron a sentir la aplicación de los nuevos impuestos aprobados por la reforma tributaria, luego de que se cumpliera la gracia, entre comillas, de varias cadenas de supermercados y comercios que asumieron durante el pasado mes de enero nuevos gravámenes de un 18% y un 8% respectivamente de ITEVIS. En la feria no cabe un carro, dice Diario Libre. Dice que los espacios para parqueo escasean en Centro de los Héroes, mientras se habilitan más oficinas. Tiene foto de portada el Diario Libre con relación a esa denominada falta de parqueo. Entre otras notas, estas comparte el Diario Libre con nosotros en el día de hoy. Veamos qué nos entrega el Listín Diario, el centenario de la República Dominicana, en su portada de hoy martes. Nos dice con su primera fotografía, en su primera plana, que Venezuela está sin su comandante. Nos muestra la tropa sin su comandante, así lo titula. Y es una imagen, una fotografía de soldados venezolanos participando en la celebración de los 21 años del fallido golpe de Estado que encabezó el ahora convaleciente presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en el día de ayer. El nuevo Instituto del Cáncer continúa cerrado. Costó 5.000 millones de pesos. Está igual que los dos hospitales aquí de Baitoa y Hato del Yaque. Bueno. Ay, Leo. Oye, cómo titula el Listín. Manejó casos difíciles. Renuncia a Toniel Bonilla, el persecutor de la corrupción. También abandona funciones de Procurador General Adjunto. Dice que Bonilla agradeció al presidente su confianza al mantenerlo en sus funciones. Pero es percutor, no persecutor. Percutor. El percutor. Ah, yo no voy a meterme. La verdad es que yo me alegro. Y me alegro porque no debieron esperar que él renunciara, debieron cancelarlo. Y manejó casos difíciles. ¿Será que engavetó casos difíciles? Se lavó las manos en los casos difíciles. Tuvo que venir un nuevo Procurador General de la República para reabrir y deshacer lo que este señor hizo. Y no había estado en la palestra pública en los últimos meses porque precisamente se puso en cuestión su trabajo. Cuando el nuevo jefe que usted tiene empieza a deshacer lo que usted hizo,
lo está desacreditando públicamente, desacreditando su función. Pero él lo que hizo fue adelantar 22 días a lo que le venía. Bueno, dice que Vargas dice convención de PRD será en el 2014. Otra vez. Ese señor, sí, él está... Yo le voy a poner a él Trujillito. Eso es de él, eso es de él. Eso es una parcela propia, eso no es partido para él. Eso Increíble. Poblados de la frontera reclaman se mantenga ley. Ahí se está dando un debate. Bueno. El incentivo, Sí. sí. Piden a los pacientes denunciar anomalías, esto es según los riesgos laborales, y dicen que aumentan las quejas de cobros indebidos y de bajas coberturas del sistema de la seguridad social. Esa historia la tuvo en extenso en el día de ayer el periódico El Caribe. Dominici exhorta a imitar al Patricio, la Marina honra a Duarte. Está bien bonito ahí de blanco, don José. En las mundiales, los cárteles mexicanos de la droga son más poderosos. Descubrieron la fórmula del agua tibia. Estas y otras notas las encontrarán en el periódico El Listín Diario del día de hoy. Pasemos a compartir lo que nos trae en el día de hoy el matutino haitiano Le Matin. La mañana de Haití está compartiendo importantes notas en su edición de la fecha. Dice Le Matin que Michel Martelly es acusado de ser el principal responsable de bloquear la puesta en práctica del Consejo Electoral para organizar las elecciones, de acuerdo a Jean-William Genty. La Cámara de Diputados tiene hasta el miércoles para designar formalmente a sus representantes en la comisión bicameral encargada de elegir los representantes del Poder Legislativo ante el Colegio Electoral Permanente, y esa escogencia, dice Jean-William Genty, es torpedeada por el presidente Michel Martelly. James Desir en la red, el deseo también llamado Jim Hans Hippolyte, presenta como miembro de la banda del ejército el temido ejército llamado BAS 117. Este fue detenido el domingo 3 de febrero en Greciera, al oeste de la capital, cerca de la localidad de Carrefour. Dice, para la reubicación de los desplazados del 12 de enero del 2010, está dando cuenta que el devastador terremoto del 12 de enero del 2010, uno de los peores desastres en Haití, o que Haití haya conocido, y más de 3 años después las heridas siguen abiertas. Sin embargo, los sobrevivientes comienzan a disfrutar de la vida otra vez. Para ello, los Leones de Noruega hicieron el pasado sábado 2 de febrero, le entregaron las llaves de 50 viviendas disponibles para 50 sobrevivientes que residen en las localidades de Blanchard y Larousse, en Damiens, norte de Haití. Entre otras, son notas que comparte en la fecha el matutino de Haití, Le Matin, la mañana de Haití. Veamos finalmente dos periódicos internacionales brevemente por dos notas que nos entregan. Primero, viajemos hacia el estado de la Florida, al periódico The Tampa Bay Times. El periódico de la ciudad de Tampa Bay nos habla en el día de hoy en su portada sobre el rescate del niño que había estado secuestrado o también tomado como rehén por 6 días en un sótano. Y el FBI en el día de ayer rescató al niño, irrumpió en esa zona, en el sótano, salvándolo, y ya está junto a su madre luego de atenciones médicas, el menor, y tuvieron que ultimar a quien perpetró el hecho. Un señor que hace 6 días irrumpió en un autobús escolar en el estado de Alabama y tomó al niño y lo mantuvo como rehén, como dije, por 6 días. Pero un niño autista, Un niño autista también por demás. Él básicamente se apertrechó allí, en esa zona, en ese sótano, y tuvo entonces el FBI quien dijo que ya estaba negociando en todos estos días. Había un equipo de negociación del Buró Federal de Investigaciones tratando de mediar y de que esta persona saliera. No lo lograron, ya lo veían un poco beligerante
incluso con un arma de fuego en la mano, y decidieron entonces irrumpir allí y rescatar al menor, que está, dicho sea de paso, gracias a Dios, fuera de peligro. Finalmente, nos vamos al periódico El Diario La Prensa de la ciudad de Nueva York. Su versión digital, en su portada de hoy, habla precisamente de Bob Menéndez. Mira las coincidencias de la vida. Yo creo en las coincidencias, a mí me encantan. Bob Menéndez no había hablado sobre el caso todavía. Su oficina del Senado había emitido un comunicado de prensa, pero no fue hasta el día de ayer que finalmente habló. Don Yuse, deje la sonrisa. Adiós. Ayer Bob Menéndez habló y tildó de difamación las afirmaciones con que cuentan que estuvo con menores aquí en la República Dominicana. Dice además que él, oigan esto, reembolsó al doctor Melgen por los viajes que hizo en su avión. Dicho sea de paso, esos viajes que él hizo en el avión del doctor Melgen fueron realizados en el 2010. Él no reportó esos viajes, tampoco pagó por ellos, sino fue hasta la semana pasada que pagó con un cheque de $58,500. Y eso fue luego que saliera todo esto a la luz pública. Él dice que ahora fue que revisando su agenda se acordó que no había pagado. Desde el 2010. Coincidencialmente, cuando sale todo esto, luego es que él lo paga. A mí que me hagan uno de Paquito. Y finalmente también en el mismo artículo da cuenta de que la cadena Univisión entrevistó aquí en la República Dominicana a quien ellos dijeron o identificaron como Yanesey Fernández, de 21 años, una de las muchachas que se alega eran prostitutas aquí, y la misma negó conocer a Menéndez y que tampoco había estado con Melgen. Hay que destacar que esa Yanesey Fernández no es la Yanesey Fernández que está en los datos, confirmado en el día de ayer por la cadena Univisión. No lo es, ellos tienen dudas ahora mismo de que sea esa. Y hay informaciones de que no tiene 21 años y que es otra, porque esa señorita vive en Baní, específicamente en Matanzas, y no es esa señorita, que dicho sea de paso, además, apareció con un certificado médico. Las cosas extrañas que pasan en mi país.